de nuestras nociones de poder, de nuestras nociones de género. Cambio también en nuestros enfoques en psicología, en pedagogía y otros campos. Pero en lo concreto, transformar estilos y formas de relacionarse en el seno de la familia, de la escuela, de la comunidad. Dice Alejandro, es que vistas así las cosas, podríamos decir que el protagonismo se nos presenta como una cultura que recupera la centralidad del ser humano, su condición social, su educabilidad, su constitución de alteridad sustantiva, no solo desde el punto de vista principista, sino referido a su diario quehacer. Por ello, en el tejido social, el protagonismo es además una conquista, es algo que admite procesos y desarrollos, fruto de relaciones de poder, de encuentros y desencuentros, y fundamentalmente de construcción de nuevos escenarios de esperanza. Tratando de ir concluyendo en esta presentación y dejando algunas cosas para una lectura que a ustedes seguramente se les facilitará, he tratado de reunir una serie de recomendaciones respecto al derecho a la educación y fundamentalmente en el enfoque del derecho a la participación. Si me permiten un minuto, trataré de ordenarla. En primer lugar, la necesidad de que se adopten medidas para fomentar las oportunidades de que los niños expresen sus opiniones y de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta respecto de las cuestiones que se exponen. En todos los entornos docentes, incluidos los programas educativos de la primera infancia, debe promoverse el papel activo del niño en un entorno de aprendizaje participativo. En la enseñanza y el aprendizaje deben tenerse en cuenta las condiciones de vida y las perspectivas vitales de los niños. Por ese motivo, las autoridades docentes deben incluir las opiniones de los niños y de sus padres en la planificación de los planes de estudio y de programas escolares. Para que la enseñanza de los derechos humanos haga sentir su influencia en las motivaciones y en la conducta de los niños, los derechos humanos deben practicarse en las instituciones en el que el niño aprende, juega y vive junto con otros niños y adultos. El derecho del niño a ser escuchado es objeto de un examen crítico por los niños de esas instituciones, en que los niños pueden observar si en efecto se tienen debidamente en cuenta sus opiniones conforme a lo que se está mencionando. La participación del niño es indispensable para que se cree en las aulas un clima social que estimule la cooperación y el apoyo mutuo necesarios para el aprendizaje interactivo centrado en el niño y en su humanidad. El
El hecho de que se tengan en cuenta las opiniones del niño es especialmente importante en la eliminación de todas las formas de discriminación. Previene del acoso escolar y garantiza una convivencia adecuada. Se observa con satisfacción la generalización de la enseñanza mutua y el asesoramiento entre pares. La participación permanente de los niños en los procesos de adopción de decisiones debe lograrse mediante, entre otras cosas, los consejos de aula, los consejos de alumnos y la representación del alumnado en los consejos y comités escolares, en que los alumnos puedan expresar libremente sus opiniones sobre la formulación y aplicación de las políticas y los códigos de convivencia en la escuela. Es necesario consagrar esos derechos en la legislación, en lugar de depender de la buena voluntad de las autoridades escolares, la escuela o el director para hacerlos respetar. Más allá de la escuela, los estados que adhieren a la Convención deben consultar a los niños a nivel local y nacional sobre todos los aspectos de la política educativa, en particular sobre el fortalecimiento del carácter adaptado a los niños del sistema, las posibilidades de aprendizaje regladas y no regladas que brinden a los niños una segunda oportunidad, los planes de estudio, los métodos de enseñanza, las estructuras escolares, los niveles de exigencia, los presupuestos y los sistemas de protección de la infancia. Se alienta, por lo tanto, a que apoyen la creación de organizaciones independientes de estudiantes que puedan ayudar a los niños a desempeñar de forma competente sus funciones participativas en el sistema educativo, en las decisiones sobre la transición hacia el siguiente nivel escolar o la elección de grupos de alumnos según sus aptitudes. Hay que asegurar el derecho del niño a ser escuchado porque esas decisiones afectan profundamente su interés superior. Y por último, en el caso de la exclusión de un niño de la enseñanza o la escuela, esta decisión debe estar sujeta siempre a un recurso que apele esa medida, pues la misma contradice el derecho del niño a la educación. Para concluir, permítanme reafirmar el principio con el cual iniciamos esta presentación. La educación constituye, sin lugar a duda, uno de los componentes más efectivos para valorar los cambios de época. Y sin lugar a duda, los protagonistas de ese espacio que tiene en los educadores un rol insustituible, son parte de ese cambio y somos parte de ese cambio de época. Es una transición entre modelos tradicionales y la nueva perspectiva que nos propone la pedagogía participativa, el enfoque de derechos, el derecho del niño a ser oído. Estamos frente a un nuevo momento histórico y creo que el aporte de este Congreso al situar este tema como uno de los ejes es una de las mayores contribuciones a este debate que nos tiene a todos en un gran momento de la historia. Muchas gracias. Ato seguido, temos já aqui à mesa algumas questões. Norberto,
uma primeira questão. Pelo enfoque de direitos, qual o novo modelo de autoridade pedagógica? Creo que es uno de los temas de mayor preocupación. Todos hemos construido un perfil de autoridad pedagógica que hemos recogido de quienes nos la transmitieron de generación en generación. Y es una autoridad que tiene aspectos formales y tiene aspectos morales. Es una autoridad que se basa en fundamentos de la formación adquirida y la capacidad de transmitir la información y en generar las condiciones adecuadas para que individual y colectivamente esa información sea recogida y situada en un plano de aprendizaje. Nada de esto se necesita perder para incorporar un modelo de autoridad pedagógica basada en los derechos del niño. Lo que debemos es asumir una visión crítica de estas prácticas para advertir en qué medida este modelo, con estos principios básicos, pudieron haberse encriptado en modalidades que no reconocen suficientemente la opinión del niño. Y por lo tanto, en esa revisión debemos tener la suficiente actitud de apertura para advertir que podemos dar nuevos pasos en el mejoramiento de nuestra condición de autoridad. La autoridad generada en los valores que mencionamos, más en el derecho del niño a ser escuchado, no implica que se abandona la responsabilidad educadora. Más aún, en mi opinión, uno de los riesgos de la deformación que pudiera tener la visión de la participación del niño es llevarlo a una condición de caricatura de la participación y por lo tanto generar una situación en la que el educador abandona su rol y deja virtualmente en las manos del niño el quehacer educativo. Y ese es un camino absolutamente equivocado. No se trata tampoco de sustituir autoritarismos que pudieron generarse en nuestras prácticas docentes por una dictadura del niño en el aula o en la escuela. Se trata precisamente de crear un nuevo campo de relacionamiento en donde los procesos de aprendizaje contemplen en el niño el mayor y más alto grado de desarrollo de sus propias capacidades. ¿Y cuáles considera que son los aspectos claves que deben tener las políticas públicas en educación para revertir las pérdidas represivas hacia los adolescentes en nombre de la seguridad pública? Las políticas públicas examinadas en América Latina tienen una característica muy singular desde el punto de vista de la inversión. Lo voy a decir en términos muy rápidos, se podría desagregar mejor. La inversión pública en educación es relativamente alta y en crecimiento hasta los 15 o 16 años. En realidad comienza a reducirse como tendencia a los 14 años. Lo significativo es que los puntos
que se reducen a partir de allí en cuanto a financiamiento e inversión, aparecen luego en la inversión destinada al sistema penal juvenil. Y entonces cabe preguntarse, si el Estado invirtiera más en sostener el vínculo de la escuela con el adolescente, sobre todo en condiciones de alta vulnerabilidad, tal vez no tenga necesidad de recurrir a altas inversiones en justicia penal juvenil y estaríamos logrando una sociedad de mayores niveles de integración y convivencia en paz. El derecho a la educación con políticas de seguridad pública en contra de la violencia pueden ser complementarios. Pueden ser complementarios. No comprendí la letra. El derecho a la educación con políticas de seguridad pública en contra de la violencia pueden ser complementarios en el decidir del Estado. Si interpreto bien, en primer lugar, toda sociedad tiene derecho a reclamar los más altos niveles de seguridad pública. Pero tiene también el derecho de reclamarle al Estado que aquellas franjas de jóvenes excluidos tengan una segunda oportunidad. Y por lo tanto es compatible aumentar los niveles de una seguridad pública y que al mismo tiempo el Estado garantice mayores niveles de integración socioeducativa de los jóvenes. Y me permito un solo dato. En América Latina hay una fuerte corriente de estigmatización de los jóvenes pobres y excluidos vinculados con la violencia. Sin embargo, en el promedio de América Latina, en las grandes urbes, cuando se establece cuál es el universo del delito, a los adolescentes o a las personas menores de 18 años no les corresponde más que el 6,5% del total de los delitos que se investigan. Seguramente ese 6% y algo más tenga un dato que lo acompaña de preocupación. En América Latina, el sector más inseguro para su vida es el sector adolescente. Ha crecido la mortalidad por causas externas, concentradas entre los 15 y 23 años, y las causas externas son básicamente homicidio, suicidio, accidentes de tránsito. Y efectivamente, el sector de mayor inseguridad en América Latina es el propio sector adolescente y sobre él debemos prestar especial atención y protección. Vamos chegando então ao final da conferência temática dessa manhã, da primeira conferência temática dessa manhã, e agradecemos então sobremaneira a sua participação entre nós, Norberto, a valorização do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil e a grande contribuição que este tem podido oferecer ao tema dos direitos da criança à educação. Agradecemos também as recomendações aportadas e esse foi o simpático público de educadores e educadoras, de gestores e de gestoras
do 4º Congresso Internacional Marista de Educação, que na escutativa da sua conferência desejam apropriarem-se dos conceitos trabalhados acerca da infância e da juventude na contemporaneidade. E assim com você sonhar e propor políticas e práticas possíveis, capazes de promover ainda mais o direito à educação, o maior princípio fundamental dos direitos humanos. Educar uma criança é missão mais sublime do que a de governar o mundo, disse com muita sabedoria e propriedade São Marcelino Champagnat, precisamente porque, desde cedo, ele compreendeu que é o maior e o mais sagrado dos princípios fundamentais dos direitos humanos. Ademais, segundo ele, educação é obra do amor e para educar é necessário amar. Obrigado pela sua participação e as contribuições oferecidas.